Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición del jueves 17 de octubre. En Vamos, somos chilenos desde la Primera de Chile, Radio Portales, en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl online. Les damos junto a Giancarlo Arballelata y Marisol Ortiz la más cordial bienvenida. También nuestros saludos a don Claudio Alvarado, don Juan Salinas y por supuesto a Marco Leblanc que nos ayudan a emitir este programa. Un saludo muy especial también esta semana a nuestros profesores. Ayer, miércoles, estuvieron de día, el día del profesor. Habían varios otros días más, pero creo que el día del profesor es el más trascendente de una profesión tan noble como esa y que hoy día también es hasta peligrosa. ¿Ah? Hay colegios en que los profesores han sido eh, amenazados, agredidos, etcétera. Realmente creo que es una profesión muy noble y hoy día yo diría que asteroide, que también, con algunas excepciones, también mal pagado, pero hay excepciones como sabemos que ha estado en los medios en los últimos días. Ay, sí, Oye, ¿qué terrible. tal Marisol? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha sido de tu actividad? Supe que estuviste viajando y creo que ahí algo nos puedes contar también. Sí, estuve en Colombia, invitada más bien por ProColombia a la Feria Internacional de Arte más grande que tiene Bogotá. Es una feria que organiza la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo de ProColombia. Sorprendente cómo los colombianos están tratando de sacar su país adelante después de todo lo que han vivido, cómo le ponen tanta tinca a las cosas que no son tradicionales. A mí me gustó mucho esto de que ellos están intentando de traer inversionistas del extranjero a Colombia, pero a través de lo no tradicional, no del café, no de la artesanía que es típica, sino que más bien a través de cosas tan interesantes como el arte y la cultura, la moda, por ejemplo, el diseño. ¿Ah? Se han abierto a otras esferas que son tienen tanto movimiento como las otras, pero son exportaciones no tradicionales y ellos están muy, muy aquilatados en el fondo en subir, como me dijo una de las personas, estamos resignificando Colombia después de todo el deterioro que ellos tuvieron con el tema de las FARC. Mira, qué interesante. Y Giancarlo, ¿cómo ha estado tu semana? Bien, bien, con harta actividad. Estamos muy cerquita de lo que va a ser el tema que vamos a conversar, del aniversario de este estallido y diversos nombres que tiene, que yo creo que también va a ser tema de conversación. Así que feliz de participar y saludar a todos los que se conectan ahí y nos escuchan todos los días jueves en la radio Portales. Oye, así, antes de entrar en materia, porque queremos invitar a nuestro radio escucha a dos temas, que nos escuchen en dos temas. Uno es, mañana se celebra, y yo creo que está muy mal dicho, celebrar, pero se conmemora o se recuerda con indignación y con vergüenza el 18 de octubre del año 2019, en que Chile se marca un punto de inflexión en nuestro desarrollo, en nuestra convivencia. Hoy día somos un país absolutamente distinto y desafortunadamente a la baja. Pero antes vamos a algunos titulares que han llamado la atención, entre otros, el Líbano, ¿no es cierto? Ataques en el Líbano, incluso han involucrado a las fuerzas de paz. El premier israelí Netanyahu ha asegurado que va a atacar Irán luego del ataque con misiles que recibió, pero que no va a atacar ni bases nucleares ni estaciones petrolíferas. En otro aspecto también la ONU ha detallado una serie de crímenes, publicó crímenes de lesa humanidad en las elecciones de Venezuela. Hay un detalle que hace de lo que ocurrió. En Bolivia, nuestros vecinos, súper complicados, los seguidores de Evo Morales han bloqueado carreteras, la chica que denunció a Evo Morales de haberla violado está desaparecida. También un conflicto extraño entre Canadá y la India por el asesinato de un líder de la religión Sikh, que finalmente ha terminado en las expulsiones de sus embajadores y diplomáticos en ambos lugares. Por otra parte, el líder ucraniano Zelensky, ¿no es cierto?, ha pedido ingresar formalmente a la OTAN.
ha presentado un plan para la victoria y el Kremlin lo acusa, ¿no es cierto?, de que un eventual ingreso de Ucrania a la OTAN va a poner en primera línea de conflicto a Rusia con los países occidentales. Las elecciones en Estados Unidos están ahí peleándose y creo que en unos días más vamos a poder conversar eso. Pedro Sánchez en España, presidente del gobierno español, muy complicado por casos de corrupción en su gobierno. Y también algo que ha llamado la atención es el plan ítalo-albanés, de que todas las personas sorprendidas, inmigrantes sorprendidos en el mar, son llevados a Albania en un proyecto, en un plan que financia Italia para externalizar las solicitudes de inmigración a Italia, con una capacidad hasta de 36.000 personas anuales que podrían ser capturadas en alta mar y en vez de llegar a Italia van a ser llevadas a Albania, a unos centros de detención donde van a procesar sus solicitudes de ingreso. Y si no, van a ser repatriadas a sus lugares de origen. Bueno, eso en lo internacional. En lo nacional, bueno, la crisis en salud sigue muy complicada, probablemente va a haber un desbande en las ISAPRES, hay hospitales que hoy día no tienen recursos para seguir atendiendo a sus pacientes, y también algo importante en estos días, y probablemente lo toquemos ahí, son las acusaciones constitucionales, ¿no es cierto? Ayer, el miércoles, ya se confirmó la acusación del, ¿cómo se llama?, del ministro de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz, y también en la semana de Ángela Vivanco, el ministro Matus se salvó. Y en el deporte, la roja en picada, realmente preocupante. No sé qué va a pasar ahí con el director técnico, Greca. Y bueno, una noticia triste también, desgraciadamente la corrupción está en Carabineros, hay policías, no solo Carabineros, dice, probablemente PDI también involucrados en el caso Brinks. Y bueno, y la preocupación de las universidades tradicionales por este cambio, el término del CAE al FES, que eventualmente va a traer un desfinanciamiento de estos planteles debido a las normas de gratuidad y probablemente que se ha planteado que va a haber un impuesto a la renta de algunas profesiones que van a estar pagando mucho más de lo que actualmente ellos tienen que pagar en el CAE. Así que ahí hay un tema como para estudiarlo a fondo porque va a tener, yo creo, consecuencias en largo plazo. Así que eso en lo principal. Bueno, eh, Marisol, quiero contarles a nuestros auditores que hace un par de años atrás publicó un libro en autoría también con María Soledad Ortiz, bueno, con Ana Victoria Durruti, que es Revolución en Chile. Yo creo que ese es un tema para analizar qué realmente ocurrió y cuál es el nombre correcto, por llamar estallido social en algo que derivó en una hoguera en que Chile se quemó completo, los centros de las principales ciudades de Chile y también en ciudades pequeñas, con un nivel de violencia, destrozos, en que no se respetó absolutamente nada. ¿Por qué le pusiste revolución en Chile, Marisol? Bueno, mira, la verdad las cosas es que eh, se dijeron muchos nombres: insurrección, sublevación, estallido social, golpe blanco, también se barajaba. En los medios generalmente se hacía mención al estallido social porque siempre el relato era el descontento de la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, estallido social como algo que estalló, como algo que ya la gente no aguantó más, ¿ya? Entonces, por eso muchos de los medios de comunicación y mucha gente todavía habla de eso mismo. Y ese es un nombre que nosotros no coincidimos con eso, nosotros le pusimos revolución porque en ese momento, este libro está escrito antes de la pandemia, allá entonces está escrito in situ, en el momento mismo de todo este proceso, porque en ese momento nosotros creímos que había una revolución en desarrollo, ¿ya? Una revolución que lo que buscaba en el fondo era destruir la democracia como sistema de convivencia política. Y una revolución como la francesa, como la bolchevique, como la cubana, porque en el fondo cumple los dos propósitos rectores de toda revolución. Primero, sacar del poder a un gobernante legítimo por medio de la sublevación violenta.
digamos, cuando el Partido Comunista al minuto uno pide la salida de Piñera, está justamente, digamos, instigando a que ese gobierno democráticamente electo ya de alguna forma fuera destituido. Ya al final de cuentas, nosotros nos salvamos un poco por el asunto de la pandemia, porque esto no iba a terminar. La pandemia de alguna forma ralentizó este proceso. Y esta revolución, para mí por lo menos, todavía funciona, o sea, está en curso. Lo que pasa es que ya no es como, ya no tiene los visos de la violencia de la callejera ni nada, porque en el fondo eso con la pandemia se detuvo de alguna manera. Pero el objetivo principal para nosotros cuando hicimos esta investigación era justamente derrocar a un gobierno legítimamente electo y sustituirlo, que es la otra coordenada, digamos, por un régimen con un sistema político y económico, reemplazar lo que había por otro, ya que no se explica cuál es, porque eso nunca se explica, nunca se dice por qué qué es lo que quieren hacer, porque eso es lo curioso de todo esto, no hay un líder como fue Fidel Castro, podría haber sido, qué sé yo, como Lenin, sino que no existe un líder, sino que sencillamente está esta cosa, digamos, de la violencia, de las organizaciones terroristas, se habla de que habían terroristas de Cuba y de milicias venezolanas en ese momento, cosa que no se ha comprobado porque la investigación no se ha hecho. O sea, es una investigación que yo me acuerdo que en el programa anterior dejé como la pregunta un poco, ¿ya? ¿Por qué no se ha investigado realmente cómo fue todo esto? ¿Cómo se quemó el metro? Que hay una noticia que dice, ahí salió el director del metro diciendo de que el metro se había quemado por parte, que parece que no era todo un conjunto, pero es que eso, ¿quién lo puede creer? ¿Cómo puedes pensar tú que justo a tres personas se les ocurrió hacerlo el mismo día, a la misma hora? Entonces, revolución, porque nosotros cuando vimos todo este proceso de violencia en las calles, toda esta sublevación social, estaba efectivamente en curso. Sí. Bueno, y ahí está la teoría de la revolución molecular disipada, ¿no es cierto? Que Alexis Eh, López mucho habló de eso, en que no hay interlocutores visibles, y es todo un tema. ¿Y tú cómo viste todo esto, Giancarlo? ¿Cómo denominarías tú a aquello que ocurrió hace 5 años, y que cuando Chile cambió? Sí, yo coincido ahí con lo que decía Marisol. Yo creo que no conocimos el plan completo simplemente porque llegó la pandemia, que es algo absolutamente fuera de la caja, que nuestra sociedad los últimos 50 años no había vivido algo similar a una pandemia, encerrar a la mitad del mundo por mucho tiempo. Yo creo que eso simplemente salvó el gobierno de Piñera. Coincido en eso, que un par de semanas más o 3 semanas más con ese nivel de violencia y la misma gente incluso a favor de Piñera hubiese dicho ya, bueno, como no eres capaz de tener el orden, ándate y habría sido unánime el tema de que saliera el gobierno o llamara a unas elecciones nuevas. Entonces aquí es claramente, si uno lo analiza con la cabeza más fría, es un intento de golpe de Estado, simplemente que fracasó por un elemento externo, una pandemia que no responde a nada. O sea, aquí no hay una planificación de la ONU para salvar a Piñera, se podrían elucubrar miles de cosas, pero el mundo es mucho más, está en otro tema más que preocuparse de la realidad de Chile, ¿cierto? Entonces claramente coincidió y salvó a un gobierno que claramente en ese momento no tuvo respuestas, no tuvo solución, pero sí creo que lo hablamos en los programas anteriores, creo que este proceso duró 20 años. Chile se comenzó a tomar estas ideas de la desigualdad, de la injusticia social, de empezar a ver el gobierno como con otro elemento distinto al que vivimos del 90 al 2000, que es el que nos llevó drásticamente a crecer. Y fija que del 2000 en adelante, pequeño, paso a paso, esto fue caminando y concluyó en el
XIX con estas ideas que estaban absolutamente validadas, más allá de que era un grupo quizás menor el que rompía y saqueaba, no sé, 100.000 personas y somos 20 millones, pero si tú hubiese hecho una encuesta, la mayoría de los chilenos en ese momento lo validaba y decía, está bien, es demasiado el abuso, es demasiado el malestar que hay y esto tenía que explotar por algún lado. Todos lo validaron. Ahora que hoy no lo admitan o no lo reconozcan, afortunadamente hay videos, hay grabaciones, animadores de televisión, los animadores, los matinales, todos validaban y justificaban lo que estaba ocurriendo. Habíamos algunos pocos que nos oponíamos a eso, pero era una gota en un mar y por ende no fue relevante. Así que claramente yo creo que hoy el aprendizaje que podemos darnos cuenta es que un pequeño puñado, en las democracias siempre se habla de las mayorías. La mayoría domina, la mayoría elige al ganador, pero yo pongo un poco en duda en eso, porque incluso cuando Boric arrasó y salió, ganó en segunda vuelta, son 5 millones de votos. Y en Chile somos 20 millones de personas. O sea, aún así esas mayorías son bastante relativas entre los que votan, entre los que van a votar, entre los que eligen otra alternativa. Y esto a lo que te decía es que a veces pequeños grupos organizados pueden ser y pueden prevalecer por millones de personas sin ser el número que son los otros, pero organizadamente, sistemáticamente pueden ir avanzando y eso hay que estar muy alerta. Yo creo que mucha gente cayó, mucha gente no alzó la voz y después olvidamos, ¿ah? Pero acuérdate que el primer proceso fue de quedarnos en las casas, evitar que te llegue una bomba en la cara. Pero acuérdate que ya el segundo mes se vivió esta revolución de los chalecos amarillos, que hoy día parece ser algo como olvidado, y después ya había marchas del rechazo del primer plebiscito, el de entrada, donde había gente que salía con escudo a las calles, entonces estábamos viviendo un proceso casi de 500 años atrás. O sea, vivimos un proceso que yo creo que los sociólogos no han hecho el trabajo completo, como decía Marisol, no se ha mirado en retrospectiva aún. Parece que quisiéramos olvidar rápidamente lo que se vivió, pero todos aquellos que vivimos y que teníamos que estar rápido a la casa porque afuera estaban quemando un paradero, estaban tirando molotov y eran múltiples lugares, yo creo que ha sido una pesadilla que vivió Chile. Los adultos mayores lo sufrieron mucho, no podían salir a comprar pan, tenían miedo si los hijos iban a llegar del colegio, o sea, multiplicado por 100 a lo que vivimos hoy. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho mea culpa y hacer reflexión para que no vuelva a ocurrir algo más, porque somos de olvidarnos rápido y en 5 o 10 años más puede volver a suceder algo así. Y yo creo que tiene que estar toda alerta la sociedad para detectar que esto fue claramente una organización para sacar a alguien del poder y finalmente ponerse ellos a cargo de todo ese malestar y adueñarse de la verdad en ese momento. Oye, hoy día en la mañana estuve invitado ahí en un programa, la cátedra de Roberto Ampuero, que está con don Sergio Muñoz Rivero, entrevistando a Gonzalo Blumer, precisamente de este tema. Y es súper interesante, porque hay una novela bien entretenida, Roberto Ampuero, en que entre medio de la trama aparece el- esta insurrección, este estallido, esta revolución. Y básicamente hay que recordar en el contexto, primero, el 2014 Roberto Ampuero en una conferencia en Icare habla In the Air Tonight, la canción de Phil Collins, y así parte su exposición en Icare, en que hay algo en el alma nacional que no sabría definirse qué es lo que es, pero hay algo que viene, algo que va a reventar, y es un temor. Eh, bueno, y acordémonos también como contexto que estaba la guerra comercial entre Xi Jinping y Trump. Estuvimos en una situación muy compleja de relaciones, pero en Chile se iba a realizar la cumbre de la PEC. Y Chile estaba como relojito. Yo me acuerdo todavía que ese día tuve horas médicas populistas aquí en Santiago. eh, Invité a almorzar a mis hijas con mi señora y en la tarde teníamos concierto de André Rieu, que era algo que mi señora pedía desesperadamente, que quería ir a... Y parte en la tarde ese día algo que nadie sabía qué diablo estaba pasando, o sea, la información era difusa, pero en,
en ese contexto de que venía la PEC, un presidente que iba a poder de un país del confín del mundo, iba a sentar a su diestra, ¿no es cierto?, el señor Trump y a su izquierda al señor Xi Jinping y le decir, por favor, caballero, fumen la pipa de la paz, dense la mano. ¿Se imaginan el poder? O sea, de ahí para adelante el señor Piñera, presidente del mundo. ¿Ah? Y además, después al mes siguiente venía la COP25, ¿no es cierto?, que un país potente como Brasil había declinado eh, ejecutar, a pesar del compromiso que tenía, y Chile dijo, no, yo puedo. O sea, éramos el faro de Latinoamérica. Y yo creo que esa amenaza de ese éxito personal de Piñera, del presidente Piñera, de lo que iba a significar el modelo neoliberal, de poder mostrar al mundo a lo que Chile había llegado, con todas las Y desigualdades. Reinaldo, estábamos con las tasas históricas, al 1% las tasas hipotecarias. ¿Perdón? Exacto, sí, exactamente. El otro día te escuché en eso, que sería también interesante pues, tocar. Y bueno, y dijeron, adelantemos el plan. O sea, porque creo que hubo espontaneidad en muchas cosas, los torniquetes, pero son inducidos de esas. Pero la logística para quemar simultáneamente esa cantidad de estaciones de metro, o sea, no es ir a comprar parafina a la estación de servicio, son acelerantes. Todo lo que ocurrió, indudablemente que amerita una investigación que nadie la ha querido hacer. Y cuando el presidente dice, eh, estamos combatiendo contra un enemigo poderoso, estamos en guerra con un enemigo poderoso, es Pero porque casi lo masacran. algo pasó. Y bueno, y ahí yo creo que están esos ejes que tú lo enumeras en tu libro, Marisol, ¿no es cierto? Cuando Gramsci dice, las revoluciones no se tienen que hacer de abajo hacia arriba, se tienen que hacer de arriba hacia abajo, y ahí hay una planificación, una mente, algo de alguna forma que se actuó en la cultura, en la educación, ¿no es cierto? Y en las comunicaciones. Eh, y pasó lo que pasó. ¿Mm? Y afortunadamente, me dicen, o sea, si no hubiese llegado la pandemia, la historia sería otra. O sea, probablemente estaríamos convertidos en un país paria, destruido completamente con lo que quisieron instaurar después por el proyecto constitucional, con el mamarracho. O sea, eso digamos. Nunca, las demandas sociales nunca eh, eh, pidieron un cambio constitucional. Era de las últimas prioridades. Estaba la seguridad, la salud, los salarios, una serie de cosas de ese tipo. En primera, y finalmente cuando, eh, y lo voy a decir en propiedad, cuando el presidente de Chile traiciona a la ciudadanía y tira este proyecto de cambio constitucional, acordemos que querían una asamblea constituyente, Fernando Atria saltaba de gozo, o sea, ni en el mejor de sus sueños, él podría haber pensado que así de fácil iba a ser llamar a un proyecto constitucional que ellos le querían dar una connotación de una asamblea constituyente. Así que Así interesante lo que vivimos. bueno, en el libro en esta investigación, uno de los entrevistados es Jorge Chaulson, que ustedes saben que no es de derecha. Exactamente. Y, y él nos dijo que digamos que entre comillas, todo este proceso, digamos, de este relato de la desigualdad, la que había puesto el nombre de la desigualdad como parte importante de las políticas públicas chilenas fue el primer gobierno de Michelle Bachelet. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, nosotros estamos frente a algo que viene, como decía Gianfranco, Carlos, que en el fondo viene de antes. El tema pasa porque esto tampoco se podía prever demasiado, porque tampoco tenemos una buena inteligencia. Acuérdense de que, digamos, desmantelaron todas las inteligencias por las diferentes razones que ya sabemos, entonces, tampoco hay una labor de inteligencia que se pudiera, digamos, como ir viendo qué esto iba pasando. Porque, ¿cómo se explica que previo al 18 de octubre del 2019 hubiesen ingresado una cantidad de cubanos y de venezolanos que luego de ingresar no tienen fecha de salida, pero no están en el país? Y eso es una cosa que está comprobada, pero no hay investigación al respecto, nadie dice nada, entonces no se sabe qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa. Hoy día leía, no me acuerdo en qué diario, de que de la cantidad
de personas que fueron detenidas por los destrozos que se hicieron digamos, el 18 de octubre y días aledaños. Solamente hay 17 que están, cumpliendo digamos, condena. sindicadas y otros están indultados y más encima con un premio de una pensión de por vida. Entonces, Y los acá generales de carabineros procesados. los, O sea, y ahí es cuando alguien sustenta que los países también se pueden volver locos. O sea, y yo creo que Chile perdió absolutamente la cordura en ese momento y ahí uno ve cómo sociológicamente pueden llevar a agentes especializados, pueden movilizar a las masas para llevarlas al extremo que quieren. Y eso creo que es lo que pasó. Pero bueno, estamos en el momento del intermedio musical. Siempre hemos pedido a las invitadas o a los invitados, pero ahora le vamos a pedir a Giancarlo una canción ad hoc a lo que estamos recordando, a ver si nos puedes sugerir alguna. Mira, más que de lo que estamos conversando, aprovecho de poner un poco de contingencia, porque hace poquito salió la ley del gobierno, esta de las 50 transferencias únicas o de distintas personas, perdón, a los emprendedores informales que venden por internet o que tienen su negocio por marketplace, etcétera. Y claramente ahí hay un desconocimiento de cómo funciona ese mercado y que no es un mercado informal similar a los ambulantes de la calle, es otra mecánica, pero el afán de, como no saben invertir, como no saben atraer inversión, están desesperados buscando dinero, así que qué mejor que dedicarles la canción de su misma banda, Los Prisioneros. Quieren dinero para Marcel y Boric, que están ahí tratando de sacar las lucas de algún lado. Así que les dejo ese tremendo tema de los 80 o a finales de los 80. Bueno, nos vamos con los prisioneros entonces. Ya volvemos, no nos dejen. Ya estamos de regreso y bueno, Marisol, ¿qué te pareció esta canción sugerida por nuestro amigo Giancarlo? Bueno, Los Prisioneros lo encuentro buenísimo y esta canción es muy ad hoc a lo que está sucediendo y tomando un poco, pasando del tema anterior a lo que vamos a conversar, lo que podría decirte, por ejemplo, a las personas que te nos están escuchando es que veamos qué cosas de las cosas que se los solicitaba la gente se ha hecho. Se han mejorado las pensiones, se ha mejorado la salud, se ha mejorado la educación de calidad que el propio presidente actual gritaba en la calle necesitando. Ahora, el tema de lo mismo que te habló Giancarlo, las pymes, las personas que están partiendo con su emprendimiento, están siendo ayudados por este gobierno o al contrario. Entonces, en el fondo, si tú te fijas, todo lo que pasó el 18 de octubre, va a terminar con eso, ya no ha tenido ninguna solución. La ciudadanía no ha recibido ninguna solución de las cosas que efectivamente ellos querían. Perdimos dos, con dos procesos constituyentes, gastamos cualquier cantidad de dinero en eso y la gente todavía sigue esperando que se le solucionen los problemas reales. Y además de eso, hoy día nos dan esa noticia de esta circular de Servicio de Impuestos Internos, donde se les pone un impuesto a la gente que quiere surgir, que está tratando de hacer algo en este país. Yo lo considero que realmente eso es como para preocuparse, para que todos nos preocupemos y sepamos bien lo que estamos haciendo y por quién vamos a votar, porque ahora vienen las elecciones. Bueno, y es, Marisol, y ¿no? Reinaldo, cortito, porque eh, se- ah, cuando alguien critica el tema de la seguridad hoy día, ¿cierto? Que está muy en la palestra, que la seguridad, lo primero que te dice los oficialistas, los de gobierno, oye, pero si esto no partió ahora, esto viene de muchos años. Y ahí como que la conversación muere porque uno en realidad ha escuchado de la delincuencia por muchos años. Pero fíjate que en el listado de las prioridades del 2019 el tema de la delincuencia era el quinto o sexto. Lo primero era la salud, las pensiones, la educación, varios temas, y después venía la seguridad. Entonces, si bien siempre hemos tenido delincuencia y eso es real, hoy día, pero está en el primer lugar lejos la seguridad, y eso escaló los últimos 4 o 5 años. Entonces, no es que esto viene de siempre a este mismo nivel, y por eso que las noticias de descuartizamiento, cabezas que se han encontrado en Viña, en Valparaíso, y homicidio. Cada fin de semana sabemos que hay 7 u 8 chilenos que no van a seguir con nosotros. Cada fin de semana, 7 u 8 chilenos. Esas noticias no estaban y por favor no crean cuando alguien te dice que
esto viene de hace muchos años. Hace 4 o 5 años esto no era así, lo que pasa es que ya lo normalizamos y no hacemos el hincapié en eso, pero para eso están las encuestas de aquella época versus las encuestas de hoy. Sí, no, y el tema que tú rescatabas, Giancarlo, es preocupante porque hoy día muchísimos emprendedores parten con negocios que son amateur, vendiendo algo, ropa, frutas, y en la medida que les empieza a ir bien, lo formalizan. Hoy día, y sobre Lógico. todo en la pandemia, fructificó mucho el negocio de alguien que hacía pan, hay gente que vende tortas, qué sé yo, y todo se paga por internet, pero en el fondo ahora, con esta circular de impuesto interno, se rompe el secreto bancario, se va a estimular la delincuencia, porque la gente va a tener que andar portando efectivo ahora para que no te traspasen, ¿no es cierto? Porque el vendedor no va a querer aparecer, ¿no es cierto?, como que está recibiendo dinero por internet, por transferencia, por lo tanto, decir, en efectivo seguramente va a aumentar los asaltos y una serie de consecuencias. Y también se va a frenar la posibilidad de que muchas personas pasen desde de esta economía informal a una formal que cuando está creciendo, le está yendo bien, en que inscribe su empresa, ¿no es cierto? Hay modelos interesantes de tu empresa en un día, que sé yo, que se pueden activar porque eso les va a permitir poder pedir créditos, tener, ¿no es cierto?, el respaldo de una declaración de impuestos, que le va a permitir que una entidad financiera les otorgue un préstamo para crecer. Y ahora eso se va a ver afectado. Entonces, ahí viene todo un tema de que debemos votar en conciencia. Y la próxima semana vamos a estar enfrentados a 4 papeletas de voto en que tenemos que saber qué es lo que hace un gobernador y después ver si las personas que están en ese voto realmente tienen el perfil y las competencias, ¿no es cierto?, para desempeñar eficientemente ese cargo. Eh, ¿para qué decir de un alcalde? Normalmente los alcaldes en ciudades más pequeñas, en comunidades más pequeñas, son los que dirigen la empresa más importante de su comuna, la con mayor presupuesto de su comuna, como es un municipio. ¿Ya? Que son miles de millones de pesos los que tienen que administrar, tanto en educación, en salud, en seguridad, en el mantenimiento de áreas verdes, etcétera. Eh, ¿Tienen los perfiles para desempeñar eso o vamos pues ver a un alcalde procesado por malversación de fondos, una serie de otros delitos financieros, etcétera? Y algunos eh, que los cometieron por ignorancia, por su incapacidad de no entender. Yo digo, ¿cuántos alcaldes realmente conocen o pueden leer un estado financiero, un balance? Eh, y bueno, los concejales también tienen que ser personas competentes para poder fiscalizar, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo dentro de su municipio. Para eso los elegimos. Y ahí es donde creo que yo tiene que la gente preocuparse. Así que, Radio Escucha, preocúpense desde hoy día de por quién van a votar. Hay 2 votos que son tremendos, ¿ah? Que van a tener muchos candidatos. eh, y a lo mejor ubicarlo al que ustedes quieren votar les va a costar. Por lo tanto, lleguen con un torpedito, ¿no es cierto?, anotado por qué candidato van a votar para gobernador, por qué candidato para core, por qué candidato para alcalde y qué otro candidato o candidata para concejal, de tal manera que voten responsablemente para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy. O sea, muchas de las cosas de estos escándalos financieros, procultura y todo este tipo de cosas, con buenas fiscalizaciones, con buenos consejeros regionales, con buenos concejales, por cierto, se podrían haber evitado. Una persona se puede meter y decir, ¿por qué el municipio tanto está donando prácticamente por debajo cuerda miles de millones de pesos a una fundación y ver qué resultados tuvieron esos millones de pesos, esa asignación que sea? Yo creo que ahí hay harto que decir. No sé cuál es tu opinión, Giancarlo, respecto de cómo enfocar para que la gente realmente se interiorice y vaya a votar. Y lo otro, los apoderados. ¿Ah? Hay que tener apoderados de mesa para que no ocurra lo que eh, ya ha ocurrido y vimos el ejemplo de Venezuela, que teniendo apoderados competentes
pudieron demostrarle al mundo completo que hubo fraude, sin resultado porque sigue gobernando Maduro, pero hubo fraude, evidentemente. ¿Ah? Sí, totalmente. Primero, déjame hacer un paréntesis con el tema anterior y después voy a eso, porque yo creo que esta circular de impuesto interno lo único que te demuestra es que todos aquellos que están entregando estas nuevas leyes, por llamarlo de alguna fórmula, nunca han emprendido. Y con eso, no sé, por nombrarte a Winter, Boric, Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola, son puros personajes, por poner algunos, pero hay muchos más que pasaron de la universidad a la cámara. Por ende, no vivieron ninguna transición empresarial, profesional, de ejecutar proyectos, planes de acción, tener gente trabajando. Entonces, no desconocen total y absolutamente cómo es el funcionamiento de los emprendedores y hacen un pésimo diagnóstico porque ellos simplemente ven números, dicen, acá hay un tráfico de miles de personas que hacen transacciones y no nos llega nada al Estado de esto. Pero eso es pensar que detrás de eso hay millones, hay personas que mueven millones de pesos. Y estos son miles de personas que mueven muy pocas lucas y que simplemente son madres solteras que ocupan un rato entre las 7 y las 8 mientras los hijos duermen o ven tele para vender algo por internet y aumentar un poco sus ingresos de 200 lucas a 300 lucas. Entonces ahí le quieren meter la mano. Es muy feo éticamente, conceptualmente. Allí quieren ir a rescatar recursos. Y fíjate que le estás quitando a los que más lo necesitan para traspasarlo a aquellos que peor administran los recursos, que son los gobiernos regionales, la alcaldía, los gobiernos de turno, que han demostrado por décadas, y no solamente un gobierno, sino varios gobiernos, la pésima administración de los recursos. Entonces, ojo con eso, porque conceptualmente a veces quieren quitarle a los ricos, entre comillas, el discurso para dárselo a los pobres. Aquí le están quitando a los pobres para dárselo a los políticos que ya son ricos en términos de recursos y que mal utilizan las cosas. Así que esa hincapié y va de la mano con la segunda pregunta que había hecho. No elija, y yo aquí voy a ser directo, no elija a aquella persona que no tiene experiencia para el cargo. Punto. Si un alcalde de Viña del Mar maneja 120.000 millones de pesos al año. Nosotros en Viña tenemos una DJ. ¿Tengo algo contra los DJ? No tengo nada contra los DJ porque no se tituló. Hacía DJ en los fines de semana. Y ¿Tengo algo entiendo que contra los además tiene DJ? deuda, y entiendo que además tiene una deuda importante Del con CAE. CAE. Ya, pero ¿tengo algo contra los DJ? No tengo nada contra los DJ. Son buenas personas, entretienen, pero no le pondría a administrar 120.000 millones de pesos a una persona que no tiene cursos de administración, que no sabe de finanzas. De hecho, hay algunos videos que fueron virales donde ella hablaba de que había que endeudarse para pagar las deudas, haciendo una similitud entre los negocios y los municipios. Y obviamente los municipios no son negocios, por ende no tienen rentabilidad de lo que van ejecutando. Hacer una plaza no genera rentabilidad, son rentabilidades sociales, no rentabilidad económica. Entonces, desconoce todos los conceptos y aún así administra. Entonces, ¿cuál es mi consejo? No elija a un core que no tenga currículum para gestionar proyectos regionales. No elija a alcaldes que no tengan capacidades para administrar recursos. No elija a concejales que no sepan de leyes para poder fiscalizar la gestión de los alcaldes. Ese es el único consejo que le podría dar y que si los ciudadanos maduráramos y empezáramos a votar por las personas preparadas y no por los simpáticos, no por los que tengan buena pinta, no por los que sean bailen mejor, claramente vamos a tener resultados distintos. En la empresa no se elige a la persona porque baila mejor cueca. El gerente general cumple ciertos requisitos para poder llegar a ese cargo. Y en la política, donde se mueven muchos más recursos y donde es mucho más relevante su gestión, elegimos curiosamente de la manera más contradictoria que pueda haber, y esa es un mea culpa que tiene que hacerse la sociedad. O sea, no podemos exculpar a la gente de las decisiones que ellos mismos toman. Marisol, Bueno, yo coincido completamente con lo que está diciendo Giancarlo, totalmente, lo subrayo, pero también aquí yo hago también un alcance con respecto a lo que ha sucedido en la educación del país durante los últimos 20 años y también en la parte de comunicaciones a través principalmente de los medios de comunicación. Nosotros hemos tenido una desculturización, diría yo, de nuestro entorno. A la gente no se le está enseñando a pensar,
O sea, la gente, ¿qué programas de televisión tienen? Yo me recuerdo, antiguamente existían programas de conversación interesantes donde la gente pensaba, tenía diferencias, pero era una cosa como educada. A hoy día nosotros nos farreamos durante muchos años una televisión que hubiese llegado a la gente de manera de educar. Educar entretenidos, no, educar no es una latera, no es una cosa latera, digamos, pero como yo me recuerdo, por ejemplo, que durante muchos años nosotros farandulizamos todo, o sea, todo era farándula. Entonces hoy día pedirle a las personas que escojan a personas que piensen, que sepan, que estén preparadas para ocupar un cargo político, de autoridad, lo que sea, le estás pidiendo a alguien que no sabe porque nunca se lo dijeron, a menos que en su casa lo hubieran hablado o hubieran estudiado alguna carrera, alguna cosa que lo hubieran en la universidad, que también es un problema en este momento, porque está todo politizado, está todo ideologizado, entonces no es fácil. Hoy día la gente se va, como dice Giancarlo, por el gallo más simpático que baila el reggaetón en una población, o que se tomó el trago con alguien, o que de repente puede ser el tipo que le promete cosas que no puede cumplir. Hay cosas que el alcalde no puede hacer porque necesita otros estamentos del gobierno o del sistema. Hay cosas que el concejal no puede prometer. Un concejal no le puede dar una casa a una persona, no le puede decir yo te pavimento esta cuestión, porque el concejal no está para eso, el concejal está para justamente, que es una cosa muy importante, fiscalizar en dónde se están gastando los fondos de la municipalidad. Entonces, cuando tú tienes esto y la gente no sabe lo que hace un alcalde, un core o lo que fuera, un concejal, un gobernador, la verdad las cosas es que estás perdido porque la gente cree, porque nosotros tenemos una tendencia al pensamiento mágico y de una forma impresionante. El viejito Pascuero, por Dios, que es maravilloso, el ratón el de los dientes y el conejito de los chocolates, pero resulta de que el país funciona de otra forma y por Dios que se necesita que la gente se informe. Bueno, Ojalá. ahí viene el proceso de construcción, o sea, yo creo que son objetivos políticos que se fijaron en el ámbito de la educación, sacaron ¿cómo se llama? La educación cívica, eh, en la cultura, cómo se banalizó los programas de televisión, ¿ah? Y en la cultura, en la educación y, por supuesto, en las comunicaciones. Entonces, indudablemente que no tenemos ninguna capacidad para poder eh, llegar a votar responsablemente. Ahora, yo he notado, por lo menos, y es percepción, de que hay muchos menos rostros, y lo digo de forma irónica, mucho menos rostros entre las candidaturas que andan circulando por ahí. Pero nosotros hasta hace poco veíamos hartos actores ¿cómo se llama? De Cantante, televisión, cantantes, artista. músicos, influencers, claro, chicas bastante desvestidas algunas, ¿ah? Pero hoy día eso como que ha ido desapareciendo. Me da la impresión de que hoy día los partidos políticos se han preocupado de buscar personas que tengan realmente competencias para los cargos a los cuales lo están postulando. Reinaldo, Ahora estamos todos independientes, sí, pues. Bueno, y ese es el Esa otro tema es también a resaltar. la otra cuestión, porque ahora tú vas, Pepito Pérez, pero ¿de dónde es? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que representa? ¿A dónde está? ¿Qué partido? Bueno, si no tiene partido, pero entonces ¿cómo? Y yo creo que esa cuestión también es media peligrosa, ¿ah? Porque en el fondo tú puedes votar por alguien que es independiente, porque te cayó bien, porque dijo dos o tres cosas que te hicieron sentido, pero de repente aparece detrás de este independiente una ideología que tú no sabías que tenía, que ha pasado mucho, sobre todo en el Congreso, con los como nuevos. la lista del pueblo, que fue bullada independiente y eran más extrema izquierda incluso que el Frente Amplio. Oye, pero cortito, porque de lo que estaban conversando recién de cómo la sociedad se ha ido desvirtuando, hay un canal que no sé si lo han visto, que es el REC, que está en el cable, que te muestra programas antiguos, Sábado Gigante,
de esto de los 90 y te muestra teleserie antigua y ahí uno se da cuenta el lenguaje de una teleserie chilena de los años 80 o de un programa de conversación chileno de los años 90, una vez más, de Raúl Mata, etcétera, por dar algún ejemplo. Y aquel personaje que no era instruido, que no tenía tanta educación y prendía la televisión le ayudaba en tener más lenguaje, usar más palabras, saber expresarse mejor. Y si tú pones una teleserie de hoy, actualmente, una persona que está en la calle pone la televisión y baja su nivel, porque entre groserías, chilenismo, formas de hablar muy coloquiales, incluso hasta coa, que pueden ser muy graciosas para el mundo de la televisión, te van disminuyendo el nivel. O sea, a mayor consumo, más te mimetizas con ese lenguaje y antes la televisión te elevaba el lenguaje. Entonces, ahí tiene un tema que es mediático, que es diario, sistemático y por millones de personas. Claramente te va a generar un cambio en la sociedad. Y ve tú el vestuario de nuestro presidente de la República, cómo ha llegado vestido a diferentes actividades, cómo ha llegado ese con el pijama y con un abrigo puesto a recibir honores. Eso no es casualidad, o cuando se sube el cierre del pantalón, en un acto público, o se baja vistiéndose desde el vehículo que lo transporta por gente formal, bien educada, ¿no es cierto?, bien respetuosa. Eso no es una casualidad, es de construcción, es a propósito, de tal manera que todos esos cargos que tienen, que son de alta responsabilidad, son deconstruidos. Y ese es el propósito. Así que bueno, estamos ya al final de nuestro programa. Marisol, ya vamos a seguir conversando y seguramente vamos a tratar de tener invitados el próximo jueves, que se cierra el proceso de campaña, a ver si podemos tener a dos invitados que van a estar en alguna de las papeletas de la quinta región. Así que yo me aprovecho de despedir, que tengan un buen fin de semana, seguramente muchos van a dedicarlos a saber, a conocer cuáles son los candidatos de su comuna, por quién tienen que votar, tanto en el gobierno regional, como cores, como alcaldes, como concejales, y tener ya visto eso porque es una responsabilidad ciudadana importante. Así que dentro del fin de semana, divertirse, pero también tener la responsabilidad cívica de saber por quién van a votar y que ojalá esas personas cumplan y tengan las competencias para los perfiles de cargo de cada uno de esos que se define. Así que hasta la próxima y Marisol, Giancarlo, les dejo el micrófono para que se despidan de nuestros auditores. No, es solamente lo mismo. Infórmense, por favor, infórmense, busquen, googleen a la gente, vean qué background tienen, qué es lo que hacen, qué es lo que proponen. Y bueno, yo sé que aquí en Viña por lo menos vamos a estar llenos de papeletas, cualquier cantidad. Fíjate que para concejal nomás tenemos 92 candidatos, así que nos queremos morir, pero hay que tener paciencia y ojalá lo más lógico y lo más didáctico es tener el número más que el nombre. El número todos tienen un número y ese es más fácil de buscar, lo estuve viendo yo, por eso digo. Así que es el consejo de ahora. Sí, totalmente, me sumo ahí a las palabras de informarse y a ver si la próxima semana tenemos invitados también para conversar. Así que un gran saludo a todos los que nos escucharon, como todos los jueves aquí en Radio Portales. Sí, y si tienen dudas de los candidatos, entre con su root en consultacervel.cl, le va a decir dónde vota, si está de vocal de mesa, y abajo hay un botoncito rojo en que si lo cliquea van a aparecer todos los candidatos que usted va a encontrar en sus papeletas, así que ahí ya puede llegar con la información, y además dice, con estos independientes que se ocultan, digamos, realmente a qué partido político o a coalición pertenece. Así que no dejen de revisar consultacervel.cl. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Chao, Adiós. chao.